Capturada en 1869, la fotografía retrata una escena cotidiana en Pekín, provincia de Pechili, en la China del siglo XIX. En el centro de la imagen, un pedicuro itinerante, ocalista, está sentado mientras sostiene el pie de un cliente, quien se encuentra relajado durante el tratamiento. Vestido con ropa tradicional de la época, el profesional usa una herramienta con destreza. Al fondo, a través de una ventana, un tercer hombre observa atentamente, ofreciendo una rara visión de la vida urbana china, destacando las profesiones ambulantes y los trazos de un callejón desgastado por el tiempo. En la India de la década de 1880, un hombre posa junto a un buey, utilizado para el transporte de agua en regiones rurales. El animal está equipado con un gran reservorio de cuero o metal, firmemente sujeto a su lomo para transportar agua. El hombre, descalzo y vistiendo ropa tradicional, sostiene la cuerda que guía al buey, transmitiendo un aire de experiencia y simplicidad. La escena retrata un modo de vida basado en el trabajo arduo y la adaptación a las condiciones locales, destacando la relevancia de los bueyes en la economía agrícola y en la vida cotidiana india del siglo XIX. La fotografía, datada de 1886, captura a un grupo de pescadores de la costa este, probablemente del Reino Unido. Los tres hombres aparecen frente a una cabaña de pesca rústica. El hombre en el centro, con una barba espesa y vistiendo una camisa blanca, apoya una de sus manos sobre el hombro de uno de sus compañeros, sugiriendo camaradería. Los otros dos pescadores, sentados, visten ropa gruesa, lo que indica un clima frío y la necesidad de protección contra los vientos marinos. Equipos de pesca, redes y un embudo metálico están esparcidos alrededor, reforzando la atmósfera de una vida cotidiana ligada al trabajo arduo en el mar. La imagen transmite la fuerza y la resiliencia de los pescadores del siglo XIX, cuya vida dependía de la imprevisibilidad del océano. En el centro de la imagen, un caballo tira de un carro cargado de vegetación, mientras un hombre camina al lado sujetando las riendas. Otro trabajador está de pie sobre el carro, sugiriendo que se encuentran en medio de tareas agrícolas. La niebla y la luz suave crean una atmósfera tranquila, capturando la esencia de la vida rural que el fotógrafo Peter Henry Emerson buscaba retratar en 1890. Sentado en una silla ornamentada, John January, veterano de la Compañía B del 14º Regimiento de Caballería de Illinois, aparece con sus prótesis en una fotografía de 1890. Su mirada firme y postura erguida reflejan resiliencia, mientras que los elementos decorativos al fondo le dan un tono formal, característico de los retratos de estudio de la época. La imagen captura no solo la figura de un soldado, sino también la fuerza y la adaptación frente a las adversidades. En medio de un escenario árido, un grupo de niños, vestidos con ropa sencilla y a cuadros, se reúne curiosamente alrededor de una cámara fotográfica. La mujer en el centro, posiblemente Frances Benjamin Johnston, sostiene el pequeño aparato de Kodak, mientras que las miradas atentas de los niños revelan una mezcla de fascinación y descubrimiento. Capturada en 1890, esta imagen titulada A Kodak Creates a Sensation ilustra el impacto de la fotografía en la época, transformando el simple acto de capturar una imagen en un momento de encanto e innovación. Sentado sobre una piedra, un campesino exhibe una mirada contemplativa mientras sostiene una pipa larga y un puñal. Vestido con ropa tradicional, que incluye un manto grueso y una simple cofia, transmite una imagen de resistencia y conexión con sus raíces. La escena, capturada en 1888 en Mestia, Svanetia, refleja la fuerza y la austeridad de la vida en las montañas del Cáucaso, registrando un momento auténtico de la cultura local y de la identidad del pueblo de la región. En una escena digna de los espectáculos de variedades del siglo XIX, Fred Howe, conocido como Fat Man, y George Moore, apodado El Esqueleto Vivo, representan un inusual combate de boxeo. La foto de 1890 exhibe el contraste extremo entre sus apariencias físicas, una característica que fascinaba al público victoriano. El fondo pintado, con un paisaje bucólico, agrega un aire teatral a la composición,
convirtiendo esta imagen no solo en un registro de la época, sino también en un reflejo del entretenimiento peculiar de ese periodo. En una región árida del suroeste de los Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, un pequeño remolino de polvo se levanta del suelo, levantando arena y escombros frente a una construcción de madera. A la derecha, dos hombres observan la escena al lado de una carreta. Al fondo, se pueden ver otras estructuras simples, características de un asentamiento en desarrollo. La fotografía fue tomada alrededor de 1910, en el desierto del condado de Imperial, California. En una concurrida esquina urbana, dos hombres observan atentamente un kiosco de revistas y periódicos, rodeados por el ir y venir de peatones y el tranvía que se aproxima al fondo. Publicaciones como Collier's dominan la vitrina del kiosco, revelando los temas y estilos gráficos populares de la época. Alrededor, la elegancia de la ropa, con sombreros y vestidos largos, marca la vida cotidiana de la ciudad a principios del siglo XX. La escena retrata a los vendedores de periódicos en 1913, capturando un momento de la vida urbana americana de ese periodo. Con expresión seria y postura firme, un marinero posa con un chaleco salvavidas de corcho sujeto a su cuerpo, apoyado contra una pared con una boya al fondo. La imagen, de 1890, muestra a un miembro del equipo de rescate marítimo de Whitby, en el Reino Unido. Él sobrevivió al naufragio de un bote salvavidas de la RNLI, el único que escapó con vida, gracias al uso del chaleco. En 1877, los vendedores de Italian Ice se convirtieron en una marca de Londres. Temprano en la mañana, los trabajadores de la comunidad italiana de Saffron Hill preparaban los helados y salían a venderlos en las calles de la ciudad. En la foto, los niños se agrupan alrededor, ansiosos por comprar. En la imagen, el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel, con su característico sombrero de copa alta y traje formal, está sentado de manera casual, posando para la fotografía frente a las enormes cadenas de lanzamiento del barco SS Great Eastern en 1857. Al fondo, las robustas estructuras del astillero y los grandes eslabones de hierro destacan la grandiosidad de este ícono de la era victoriana y de la revolución industrial. Sam Brinkley, de Buladian, Carolina del Norte, posa con elegancia en su traje oscuro y zapatos bien alineados, destacando su impresionante barba. Con 1,98 m de altura y una barba de 1,62 m, Brinkley alcanzó fama a principios del siglo XX como dueño de una de las barbas más largas del mundo. En esta imagen de 1914, vemos una escena del servicio rural de entrega de paquetes en los Estados Unidos. Un hombre bien vestido, con traje y sombrero de copa alta, recibe un paquete de un cartero que se encuentra en una carreta. El camino de tierra y el paisaje con árboles sin hojas sugieren un período de otoño o invierno. Una casa aparece al fondo mientras dos niños observan la interacción, capturando un momento cotidiano de la vida rural americana. En esta fotografía histórica, trabajadores de electricidad, linieros, están realizando mantenimiento en un poste de energía en St. Peter, Minnesota. Uno de ellos está en la parte superior de la estructura, entre varias líneas telegráficas, mientras que otro trabaja en una plataforma intermedia. Abajo, un grupo de hombres observa la escena, posiblemente residentes o compañeros de trabajo. Al fondo, se ve un hotel llamado Streglows Hotel y otro establecimiento comercial, lo que sugiere que la escena tiene lugar en una zona urbana. La imagen captura un momento del desarrollo de la infraestructura eléctrica a finales del siglo XIX. Una familia inmigrante posa entre maletas y cajas en el depósito de equipajes de la isla Ellis, en 1905. La expresión cansada de la madre, que sostiene a un niño en brazos, contrasta con la mirada atenta del joven niño con un saco a sus espaldas, símbolo de las esperanzas e incertidumbres que llevan consigo. Al lado, una niña pequeña observa la escena con mirada curiosa, sosteniendo su mano cerca de su rostro. La imagen fue capturada por Louis Hine, fotógrafo conocido por documentar con sensibilidad la vida cotidiana de los inmigrantes en Estados Unidos.
La imagen retrata con fuerza emocional la experiencia de quienes dejaban todo atrás en busca de una nueva vida en el Nuevo Mundo. En la acera de una ciudad estadounidense en expansión, alrededor de 1910, un niño vendiendo periódicos lleva en sus brazos no solo ejemplares del día, sino también el peso de una infancia apresurada. Su mirada atenta y postura decidida representan a una generación que creció demasiado rápido, moldeada por el ritmo acelerado de la vida urbana. La escena, silenciosa y común en la época, revela el contraste entre la inocencia y la responsabilidad, entre los sueños y la dura necesidad de sustento. Tres guerreros Batak posan con lanza y espada frente a una construcción tradicional de madera en Sumatra, Indonesia, alrededor de 1870. Durante el período colonial holandés, la imagen refleja aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pueblo Batak. A la izquierda, un perro descansa entre las vigas, sugiriendo la presencia habitual de animales en las aldeas. Esta fotografía, tomada en 1946 en Walcheren, Zelanda, Países Bajos, retrata una escena de la vida rural cotidiana. Una campesina pedaleando una bicicleta con un yugo sobre los hombros, equilibrando 2 cubos de leche. La mujer viste ropa tradicional de la región y recorre un camino de tierra entre los campos y las casas típicas del paisaje holandés de la posguerra. La imagen captura con sencillez y precisión el ingenioso modo de transporte utilizado en la vida agrícola, combinando tradición, practicidad y fuerza femenina en un momento de reconstrucción histórica.